Los chicos acá, por lo que yo noto, es que en un yogur no te comen. O sea, acá se le da una chocolatada, un mate cocido, se hace frío, se le da un mate cocido, un té, lo que hay, porque no tienen leche, no tienen un yogur, como todos otros chicos, que no les alcanza. ¿Cómo es el tema del agua? Sí, es terrible. No podemos tomar. Yo tengo una olla que en eso yo calentaba agua. Está lleno de sarro. No se puede tomar. Esto es Ese los es residuos del agua que claro, usted está tomando. Vos calentás el agua Sí. y queda todo así. Y esto. Yo me estoy tragando esto. Esto me estoy tragando. ¿Vos tuviste que dejar de comer alguna comida para darle de comer a tus hijos? Sí, muchas veces. Muchas veces he hecho eso. ¿Y qué haces? ¿Con qué suplís eso? ¿Qué comés? ¿Qué tomás? ¿Te tomás un mate cocido? Sí, mate cocido. ¿Dejaste de comer el almuerzo o la cena? Sí, o sea, el almuerzo al mediodía. ¿No comés? No. Los chicos ahora están con té y pan. ¿Té y pan solamente hoy? Sí, hoy sí. Hacia el caserío, hacia mi caserío. Yo soy de Carentón, pero en la brea estamos fríos. Hoy tenemos química en nuestro país que está prohibida en el resto del mundo. Hay mucha gente que está afectada por los agroquímicos. Nosotros que estamos expuestos acá tenemos que respirar los venenos porque no respetan nada. Siguen fumigando al lado nuestro. Hay mucha gente con cáncer, mucha gente enferma. Éramos 6 y soy el único que estoy vivo. Paremos de envenenarnos, porque si tiene veneno no es alimento y lo que estamos comiendo hoy es comida envenenada. Son varias las incógnitas sobre lo que puede pasar el próximo lunes después de las elecciones. Se está trascendiendo que el gobierno piensa mandar al Congreso un paquete de leyes para que de algún modo activen el diálogo con la oposición. Esto incluye también el demorado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hay otra versión sobre qué puede pasar en el mercado cambiario, si finalmente se va a desdoblar definitivamente el mercado cambiario y el gobierno va a dejar de subsidiar la fuga de dólares vía contado con líquido, vía dólar bolsa. Pero otra de las incógnitas es qué va a pasar con el estado de salud de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Recuerden que la semana pasada nosotros a esta hora les estábamos contando qué pasaba con la histerectomía, la operación que tuvo Cristina. La evolución fue rápida, pero quedaba el resultado de la biopsia. Habían dicho, Rodrigo, que ese resultado iba a estar esta semana. Finalmente el resultado no se conoció. Sí, totalmente. Del parte oficial, justamente después del primer día de internación de la vicepresidenta, anunciaba que durante el transcurso de esta semana se iba a tener información de la anatomía patológica de el pólipo que se le extrajo, que tenía el resultado de la características, biopsia. claro, que tenía características macroscópicas a la visión directa de benignidad. Eso fue lo que dijo el comunicado oficial, ¿no? Exactamente. Y que en el transcurso de esta semana íbamos a saber cuál era el resultado de la biopsia, justamente de la anatomía patológica, para ver si este pólipo era benigno o maligno. Son los dos caminos que se pueden saber. ¿Qué pasó? Nada, todavía. Todavía no tenemos ningún tipo de información. No hay información Ahora, ni oficial ni extraoficial. Me extrañó que Cristina pudiera ir al acto y dicen que los médicos le dijeron que no podía viajar a Calafate a votar. La verdad es que no habría ningún impedimento desde el punto de vista médico, ¿sí?, para que ella pudiera viajar. O sea que hay que hacer una lectura política. Y si vos lo proponés de esa manera, le hacemos una lectura política. Pero desde el punto de vista médico, yo tengo que ser realmente categórico en este sentido. Sí tuvo la posibilidad de trasladarse y estar presente en el acto, como lo hizo, de saludar a la gente, de ser muy amable, muy atenta, no de hablar, pero sí de estar presente. La verdad que desde lo médico no tiene ningún impedimento para poder volar esas 3 horas que separan Buenos Aires, de donde el lugar de ella emite el sufragio, que es Calafate, en la provincia de Santa Cruz. Igual se va a saber, no puede tardar mucho el resultado de la biopsia, a ver efectivamente qué pasó con la operación que tuvo Cristina. Pero de Cristina nos vamos a Macri porque hoy también, esta tarde, se conoció que Macri está tironeando para ver si se puede subir el domingo al acto, alguno de los actos, sobre todo al acto de Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde Macri quiere subirse al acto y quiere hablar
en el acto posterior a los comicios de Rodríguez Larreta y de María Eugenia Vidal. Atención con esto porque es otro dato, porque habla también de cómo empiezan los tironeos en la oposición para el día siguiente de las elecciones, porque claro, el día siguiente de las elecciones arranca la elección para el 2023 y la puja de los candidatos a presidente. Lo que quiere Macri hacer es instalarse ya a partir del lunes entre los candidatos a presidente en 2023. Pero Néstor Espósito, Macri hoy hizo su jugada para impugnar al juez federal de Dolores que lo está investigando por el espionaje a las víctimas de Lara San Juan. ¿Cómo le fue a su abogado? Buenas noches, Rolo. Jugó fuerte. Salió con los tapones de punta y literalmente el abogado Pablo Lanuse lo despedazó al juez Martín Baba, lo llamó poco menos que desconocedor de Está bien, derecho. pero ¿con fundamento o con grandilocuencia? Mira, si te parece, y globo. Si te parece, vamos a ver qué fue lo que dijo el abogado Pablo Lanuse en la audiencia de hoy en Mar del Plata, este material que muestra en los 40 y pico de minutos que estuvo hablando ante la Cámara Federal de Mar del Plata y qué fue lo que pidió. Bueno, concretamente lo que pidió es que el juez Baba no siga al frente de la causa. Pero ya la Cámara en un momento dado le dijo, ante la recusación, le dijo, no, mire, sigue Baba. ¿Y ahora por qué cambiaría? Porque después de la primera recusación se produjo aquel episodio en el que Macri fue a declarar y el juez no pudo tomarle la indagatoria porque no le habían relevado del secreto que le impone la ley de Pero esto lo inteligencia. benefició a Macri. O sea, el juez lo dispuso y terminó beneficiando a Macri. Claro, pero según lo que dice el abogado Pablo Lanuse, ese error demuestra que el juez estaba apurado, que en realidad estaba llamando la indagatoria en clave electoral y que lo que quería en realidad era la foto de Macri, o procesado o entrando a declarar como acusado de espionaje de Lara Qué San Juan. moderno. Se filmó la audiencia, véanlo. Entiendo y estoy convencido que esta recusación es la forma idónea para apartar, con el debido de los respetos, y que sin que ello signifique mella a la persona ni a la investidura del doctor Martín Baba, al señor juez recusado de la investigación. La búsqueda de la verdad, el estado de inocencia que ampara a mi ahijado procesal, justifica holgadamente que para que se pueda alcanzar la misma, el juez Baba no continúe a cargo de esta investigación. A mí me encanta así los abogados, con perdón, doctor Rodríguez Vélez, cuando hablan así florido, que en verdad lo que quiere es que la causa vaya a Comodoro Pi, porque ahí están los jueces que lo pueden defender mejor a Macri, ¿no? Es buena la lectura, pero si la causa deja de estar en manos del juez Baba, lo más probable es que designen a otro juez, pero que siga en Dolores, porque en realidad no está planteado, pero no está resolviéndose ahora la cuestión de competencia. Porque además, en su momento, acordate que la causa arrancó en Mar del Plata y fue la propia Cámara de Mar del Plata la que la mandó a Dolores. Tal cual. Hay otro dato central en esta historia y es que el abogado Pablo Lanuse sostiene, desliza poco menos, que el juez Baba copió para ratificar el llamado de indagatoria a Macri, copió los argumentos políticos que había esgrimido en el decreto en el que levantó el secreto el presidente Alberto Fernández. ¿No me crees? Míralo. Se basó en los argumentos del señor presidente de la Nación, donde extiende en un decreto presidencial una presunción in mala partem en perjuicio de mi asistido. En ese contexto está siendo sometido a juicio el ingeniero Mauricio Macri. Y es más grave, el juez de la causa señala con énfasis palabras del presidente en el decreto 750/21, dada su negrilla, que no están con énfasis en el decreto presidencial. Ahí me perdí. ¿Se entiende lo que dice? No. Dice, el decreto en el que Alberto Fernández le levanta el secreto a Macri, avanza, En los considerando del decreto, sí. en los considerandos avanza en una interpretación que lo pone a Macri como culpable. Y el juez, cuando tiene que ratificar el llamado indagatoria y lo cita para el 3 de noviembre, toma la letra de ese decreto y la vuelca en el llamado indagatoria. Pero, entonces lo que dice Lanuse es... ¿Pero es así o lo que dice el decreto o es una interpretación? En rigor, lo que dice el llamado indagatoria cita encomillado que está levantado el secreto y cita los fundamentos. Lo que dice Lanuse es, ven que esto es una causa política, está tomando los argumentos del presidente, que no lo quiere nada, a su antecesor, Pero si el para llamarlo presidente hizo eso a pedido del juez, la verdad que es medio barroco. Mirá, vamos a decirlo en estos discutir la pelotudez por la pelotudez misma. Vamos a decirlo en estos términos. Hay fundamentos para apartarlo al juez y la verdad que no.
¿Esto asegura que no lo van a apartar? Y la verdad que no. Ah, no, bueno, no, está bien, no. Una cosa es lo que uno puede analizar con algún grado de criterio y de inteligencia y de raciocinio. Después la justicia siempre hace lo que se les canta. Así Absolutamente. Que no coincide con el raciocinio. De esto estamos ya bastante acostumbrados y bastante prevenidos. ¿O no, Godoy Vélez? Porque estamos hablando del Colegio de Abogados. Otra de estas, ¿no? Otro papelón del Colegio de Abogados. Esta vez sí la justicia, con buen criterio, no le rechazó todavía el amparo que plantearon, sino que lo que hizo el juez de primera instancia es declararse incompetente. ¿Cuál era la causa de este? Básicamente, ¿te acuerdas que hace unas semanas hablamos de que había salido una ley de la ciudad por el cual el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad era una instancia intermedia claro, antes de llegar a la Corte Suprema? Sí. ¿Qué es lo que dice el juez? Básicamente, que los códigos procesales son una competencia local, claro, los códigos de fondo son competencia exclusivamente nacional. Que no acredita un interés colectivo, que no plantea un caso concreto, lo cual son requisitos el Colegio de Abogados se había para... presentado para rechazarlo. Había presentado un amparo planteando la inconstitucionalidad de esto. Bueno, lo que le dijeron es, mire, inconstitucional no es, y a su vez hablan se cita el antecedente de Ferrari con Levinas, que nos retrotrae al antecedente de Bazán. Vamos desde el principio. ¿Qué pasó en Bazán? La Corte Suprema dijo que cuando hay que resolver un conflicto de competencia, el Tribunal Superior es el órgano competente para resolver. Sí. ¿Qué pasó en Levinas? El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad se arrogó la competencia para resolver una cuestión de fondo, que no es lo que dijo la Corte que podía hacer. Todo esto nos retrotrae a una cuestión. En el 94 se sancionó una Constitución y a partir de ahí la ciudad es autónoma, y ese proceso de autonomía y la justicia nacional, que en realidad es la justicia ordinaria, la común, que según la Constitución tenía que pasar a la ciudad, no pasó nunca. Claro. Entonces, bueno, acá lo que tenemos es dos cortes. Un problema institucional que se tiene que solucionar. Claro, pero ahora, que después, al haber este problema, cada cual la termina utilizando según le convenga, y cuando no le conviene va a la otra. Y aparte tenemos un colegio de abogados que cuando tiene que defender a los abogados los denuncia y hace estos papelones por ser, como siempre, obsecuente del gobierno de turno. O sea que le fue mal, sí. ¿Sabés cómo termina esta historia? Porque el fallo lo que dice es que el que tiene que resolver es la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, que más tarde o más temprano, el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires va a tener que decidir sobre sí mismo. Por supuesto, porque lo que dice es que como se cuestiona una ley de la Ciudad de Buenos Aires, tiene que pasar al contencioso de la ciudad. ¡Qué barroco, Dios mío! Ahora que aflojó un poco la pandemia, empiezan a discutirse algunos números, algunos datos, algunos resultados. Piensen que hoy, por ejemplo, el Ministerio de Salud de la Nación relevó ya a los comercios de tener la obligatoriedad del alcohol en gel, por ejemplo, o de tomar la temperatura. Y entonces ahora que aflojó la pandemia, no se sabe por cuánto tiempo, que habrá una tercera o cuarta ola en la Argentina, porque es lo que está pasando en Europa, se empieza a ver quién gestionó mejor la pandemia. Cuando ustedes recuerden que nosotros siempre les insistimos acá, cuidado, en términos de gestión, de colapso hospitalario, de colapso sanitario, esas jurisdicciones son provinciales. Lo nacional tenía que ver con las vacunas, lo nacional tenía que ver con las políticas generales que se tenían que cumplir, pero la gestión, el colapso o no del sistema de salud era responsabilidad de cada distrito. Increíblemente, ¿saben cuál fue la provincia que mejor gestionó la pandemia en términos estadísticos? Te dirán, bueno, Ciudad de Buenos Aires, el distrito más desarrollado, no, fue Catamarca. Estamos en el hospital Carlos Malbrán. Este era un hotel antiguo, después fue un centro de convenciones, un centro de integración ciudadana, y fue transformado en la pandemia a esto que es el hospital hoy en día. Era importante tener la provisión de los insumos, armar un equipo, el uso del barbijo y un hospital monovalente. Se tomó una estructura que ya existía, que era un centro de integración ciudadana, que había sido en la historia un antiguo hotel, y se lo adaptó a este hospital Malbrán.
ese era como el lobby del antiguo hotel, entonces nosotros lo hicimos, es mixta, ¿no? Claro. Es una sala mixta con oxígeno para intermedia. Esta era intensiva. Bueno. En aquel momento estaba lleno. Claro. Todas las camas. En julio de este año. Esta es la terapia intensiva donde se manejaron los pacientes COVID del hospital. Recordemos que acá solamente se internaban pacientes con COVID. Eso por ahí marcó la diferencia, ¿sí? Comparándolo con otros lugares donde no existía el monovalente. Seguramente, viendo los números de hoy con la letalidad como la estamos viendo en Catamarca, ha marcado la diferencia más allá de otras variables. ¿Qué hicieron de distinto ustedes? Decidí convertir un hospital monovalente y el uso de barbijo. Bueno, había mucha discusión, a la que le pareció bien a Lucía. Lucía dice, bueno, hagamos un barbijo social. Así que bueno, realizamos el decreto creo que el 20 de marzo. Estábamos reunidos y me dice Claudia, pongamos barbijo, y bueno, teníamos toda la academia en contra. En la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud y las universidades, todos no estaban de acuerdo con el barbijo en ese momento. Pero bueno, en un equilibrio yo dije, mal no va a ser porque no es daño, no hace daño. Esto es parte del equipo que ahora por suerte no trabaja tanto en el Hospital Malbrán, donde tuvieron mucho trabajo con el hospital. Imagínense toda esta sala llena de pacientes con COVID, y estas son las salas de aislamiento, donde vemos solamente un solo paciente internado. En el desagregado por distritos, Catamarca tiene la letalidad más baja, 1.02%. ¿Cómo lograron esto? Esta es una de las herramientas, el Hospital Monovalente Carlos Malbrán. Enseguida vamos a estar con el doctor Rodrigo Salemi analizando esto inesperado. Digamos, una de las provincias más pobres de la Argentina termina siendo una de las que mejor gestionó la pandemia. Pero discutimos tantas pavadas en la Argentina que terminan siendo irrelevantes. Hace poco se discutía si Alberto se equivocó al tocarlo al presidente Biden informalmente. Ese nivel de pelotudeces discutimos muchas veces en la esfera pública en la Argentina y no discutimos las cosas que le pueden cambiar la vida a la gente. Hoy quiero hablar del arroz. Ustedes me dirán, ¿por qué quiero hablar del arroz? Porque quiero correlacionar dos cosas. El hambre del conurbano con la gran producción de arroz que hubo en la Argentina. La economía clásica dice que a medida que aumenta la producción y se mejora la oferta, deberían tender a bajar los precios. Bueno, el arroz en la Argentina tuvo el mejor rendimiento en el último año, tuvo el mejor rendimiento promedio en 5 años. ¿Sí? Comparado la temporada que 2020-2021 con la anterior, mejoró un 14%. Ustedes dirán, bueno, hubo más oferta, o sea, se cultivó más arroz, hubo más oferta de arroz, ¿esto permitió que bajaran los precios? No. El arroz está, según la consultora Focus Market, entre los productos alimenticios que más subieron en estos 2 años de pandemia. ¿Saben cuánto subió? 254%. En los 2 años de pandemia, agosto contra agosto, 254%. ¿Saben cuánto subió la jubilación? 100%. Promedio de las jubilaciones. ¿Saben cuánto subió el salario mínimo? 99%. O sea que el arroz subió 254%, un 154% más que lo que subió la jubilación y el salario mínimo. Ahora bien, a todo esto ustedes me dirán, bueno, pero el arroz tiene alguna ventaja, es un cultivo bárbaro que genera laburo. No, no genera laburo, o sea, que es un tipo de cultivo expulsivo respecto de la gente que vive en esos lugares, y los pocos que quedan viviendo ahí tienen un tremendo riesgo de sufrir cáncer. Véanlo. Estamos en San Salvador, una localidad al este de la provincia de Entre Ríos de no más de 15.000 habitantes, en donde desde hace más de 30 años se vive fumigando, provocando casos de cáncer y de enfermedades terminales. San Salvador, la capital nacional del arroz, ¿se convertirá en la capital nacional del cáncer? Hoy tenemos química en nuestro país que está prohibida en el resto del mundo. Hay mucha gente que está afectada por los agroquímicos.
Nosotros que estamos expuestos acá tenemos que respirar los venenos porque no respeta nada. Siguen fumigando al lado nuestro. Hay mucha gente con cáncer, mucha gente enferma. Paremos de envenenarnos. Claro. Porque si tiene veneno no es alimento y lo que estamos comiendo hoy es comida envenenada. ¿Qué riesgos representan los agrotóxicos en la salud humana? Bueno, en general hay distintos tipos de agrotóxicos que tienen distintos tipos de modos de acción y distintas características químicas. Todos ellos generan daño en la salud humana de una u otra manera. En los últimos años, ¿has notado algún cambio? Es alarmante los casos de personas con cáncer. Lamentablemente hemos tenido casos de chicas jóvenes, de señoras jóvenes, de personas que uno decía los veía llenos de vida y en pocos meses lamentablemente han fallecido. Vos sos cocinera de la escuela. Contanos cómo fue tu historia. Un día estaba cocinando, escucho que decían ahí los profesores, maestros, que ahí anda una máquina pulverizando y bueno, me asomo así para el patio y andaba la máquina. En ese momento estaban fumigando. Sí. ¿Había chicos en la escuela? Sí, estaban todos jugando y empecé a sentirme mal. Bueno, me hicieron todos los estudios, me dijeron, bueno, por el momento tus pulmones están bien, pero más adelante no sabemos. Cada vez se echa más cantidad de veneno porque el yuyo se hace resistente. En Argentina, la principal causa de muerte a nivel nacional son las enfermedades cardiovasculares. Sí. En estos pueblos son las enfermedades oncológicas, el cáncer, las leucemias, los linfomas. Cuando van a hacer maíz, que tiran atracina o que tiran el 2H4D, que todos esos prohibidos lo tiran por todo, en la colonia, acá todo. ¿Y sentís consecuencias físicas? Se me pone pesado para respirar, porque esa es cosa que el cuerpo se va, te lo van matando de a poco. ¿Usted trabajaba en un campo? Sí. ¿Qué hacía en el campo? Y se hacía todo lo que era, primeramente ganadería y luego fue toda agricultura. ¿Y utilizaba productos agrotóxicos? Sí, agroquímicos, todo. Hacíamos de bandera, le llaman uno en cada punta, y los aviones te pasaban por encima, te fumigaban entero. ¿Su marido trabajaba en el campo? Sí, trabajaba en el campo. ¿Le aplicaba productos agrotóxicos? Sí, curaba semillas, que venía todo, toda la ropa roja, se sonaba las narices y le salía todo eso. Ese polvo rojo de las narices. ¿Qué era el polvo rojo ese? Y de los productos que le echaban a la semilla. ¿Y cuándo fue las primeras veces que empezó a sentir síntomas? Y en el 2007, cuando corría, era como que si no me entraba el aire. Pasaron 2 o 3 meses más y se fue agravando. Ya cuando caminaba, póngale 100, 200 metros, tenía que parar porque me pasaba lo mismo o peor. Él empezó con sangrado de orina. ¿Y cómo siguió? Y siguió. Lo llevé a los médicos, le dieron tratamiento y bueno, ahí nos dieron el diagnóstico. ¿Que el diagnóstico cuál era? Que tenía cáncer de próstata. Me atendió el doctor Perazón ahí en San Isidro, vio mis placas, todo lo que me habían hecho, mis estudios, y me preguntó cuántos paquetes de cigarrillos fumaba por día. Cosa que yo nunca. ¿Usted nunca había fumado? No, yo no fumé nunca. ¿Nunca fue fumador? No. Me pidió una biopsia y me dijo que lo que yo tenía era aceite vegetal, que era lo que yo trabajaba. Ahora, ¿qué era lo que ¿Aceite vegetal en los pulmones? En los pulmones, claro. ¿Para qué sirve el aceite vegetal? El aceite vegetal es un coayudante que usan para fumigar, o sea, para que se pegue el agroquímico en la hoja. Y en el 2014, en septiembre, ya no me fui a hacerme un control y me dejaron internado para trasplante directamente. El 12 de diciembre llegó y ahí fue que sigo hasta ahora, tomando 32 pastillitas por día. Móstrame, a ver. Estos son inmunosupresores. Estos corticoides que también tiene que tomar. ¿Se lo cubren todo esto? Sí. Si no, ¿qué plata gastaría usted en esto? Y 350 más o menos. 350.000 pesos por mes. Sí. ¿Y hay muchos casos en la zona? De cáncer, un montón. ¿No? Y aparte, yo tenía unos compañeros que fallecieron que
Nunca llegaron a decir que era de agroquímico, pero hacíamos todo el mismo trabajo, así que éramos 6 y ya soy el único que estoy vivo. ¿Usted creía que la enfermedad que tenía él era causa de los agrotóxicos? Y sí, siempre pensamos. Siempre pensaron, desde el primer Siempre momento. pensamos porque en el primer momento capaz que no, pero después como empezó a pasar con todos los compañeros del trabajo, todo le pasaba lo mismo. Empezó a ser una constante. Entonces ahí sí empezamos. Pero ¿a dónde reclamar a quién? Y desde que empezó a sentir los síntomas hasta que falleció, ¿cuánto tiempo pasó? En el 2014 empezó y en el 2015, en noviembre del 2015 falleció. Habrán visto que ya son muchos. Él fue de la próstata, hay otro que fue de los pulmones. Sí, diferentes casos. Otros los huesos y así. Pero la causa es la misma. La causa era la misma. Sí. Siempre lo recuerdo con mucho amor. Porque eso siempre vivimos el uno para el otro. Ganar cuánto dinero justifica que nosotros tengamos hoy las salas de oncología de los hospitales pediátricos atestadas de niños y de niñas. Ganar cuánto dinero justifica que el hipotiroidismo sea la segunda enfermedad más frecuente en las localidades que nosotros hemos entrevistado hasta este momento, cuando no existía como patología de frecuencia tal. Las hojas mueven mucha plata. Por eso tapan todo, van tapando todo lo mal que hace el agroquímico. Si no empezamos a cuidar la salud del territorio en el que vivimos, no podemos pensar en tener salud ni nosotros ni las generaciones que vienen. Y si no tenemos territorios sanos, no podemos tener alimentos. Y si no tenemos alimentos, no podemos tener sociedades sanas, porque sin alimento no hay posibilidad de vida. Para hacer un mejor periodismo hay que trabajar menos con las redes sociales y más con los libros. Hay un viejo dicho que decía, agarrá los libros que no muerden. Bueno, este es uno de los casos. En este libro, La Argentina Fumigada, de Fernanda Sandes, se publicó hace un par de años. Aquí yo descubrí el primer capítulo. El primer capítulo habla de esto que les estoy mostrando acá, que es el cinturón del arroz. Yo vengo siguiendo hace muchos años el tema de las fumigaciones en la Argentina. Fui, de hecho, el primero que presentó en televisión Las Andanzas de Monsanto. Ahí pueden verlo en YouTube, van a encontrar una nota mía de GPS hace por lo menos 10 años contando el primer libro que se publicó aquí sobre las fumigaciones en Argentina. Fue un libro hecho por una periodista francesa, Marie-Monique Robin, que además fue un documental que hablaba sobre cómo se había cambiado el paisaje en Brasil, Paraguay y la Argentina a partir del hipercultivo de la soja. Pero yo la verdad que no tenía en el radar la cuestión del arroz. Este es el cinturón del arroz. Estas son las provincias arroceras. Argentina no es una gran provincia productora de arroz, pero tiene un cierto superávit de arroz que exporta. De más claro a más oscuro está la cantidad de intensidad que produce arroz. La principal provincia arrocera es Corrientes, ¿sí? La segunda, acá se ve, es Entre Ríos. Y acá, en esta zona, está Salvador, el lugar donde nosotros les mostrábamos eso y el lugar donde nosotros, por referencia de este libro, fuimos a ver qué pasaba ahí. Las historias son absolutamente desgarradoras y tienen que ver con esto, con lo que decía uno de los entrevistados. La principal patología en la Argentina, en lugares normales, tiene que ver con el corazón, tiene que ver con la hipertensión, tiene que ver con lo cardiológico. Acá no. Acá las principales patologías tienen que ver con el cáncer. Y cuando uno va recabando historias que en general están escondidas porque hay un déficit estadístico en la Argentina sobre cuánta gente muere de cáncer en las provincias rociadas por agrotóxicos, se encuentra con esto, que ahí se alteran las estadísticas, pero los números siempre están más o menos, nunca hay nadie que lo termina de definir porque, claro, esto es meterse con la gallina de los huevos de oro, muchachos. Pero recuerden lo que yo les contaba en el comienzo, en la presentación de la nota.
Si por lo menos esta producción de alimentos sirviera para que los alimentos fueran más baratos en la Argentina, uno dice, bueno, ok, qué sé yo, la ley de las compensaciones, efectivamente muere más gente acá, pero come más gente en otro lado, come mejor la gente en la Argentina, falso. El arroz mejoró, tuvo la mejor producción en un lustro en la Argentina, ¿sí? Tuvo un 14% más comparado con la temporada anterior, sin embargo, en esos 2 años aumentó 254% contra el 100% que aumentaron las jubilaciones. Entonces, ¿cuál es el negocio? De tener ese tipo de cultivos que contaminan a la gente, le aumentan la incidencia de cáncer, aumentan la producción, pero para que después esa producción se vaya para otro lado, se venda a precio dólar, o los misterios de la Argentina y termine siendo la comida más cara en los centros urbanos donde se necesita. Entonces, ¿cuál es el negocio? Ustedes me dirán, ¿da trabajo? No, tampoco da trabajo. Más bien son cultivos expulsivos porque son cultivos extensivos. Se hacen en grandes extensiones como la soja y con 2 personas que manejan una máquina cultivan hectáreas y hectáreas y la gente que vivía ahí se tiene que ir de los campos porque los campos sirven para otra cosa. Entonces, ¿cuál es el negocio? El negocio de unos pocos. Así de sencillo es. Es el negocio de unos pocos que contaminan a la gente, que venden más caros los alimentos y que después en los cinturones del conurbano se ve el hambre. Enseguida van a ver lo que vio el doctor Rodrigo Salemi acá en el conurbano, porque hay relación directa. Más alimentos se producen acá, con más pesticidas y con más cáncer, y esos alimentos ni siquiera bajan de precio para llegar al conurbano y solucionar el hambre de los más pobres. Incidencia del cáncer en estos lugares, Rodrigo. A ver, Rolando, la incidencia total de cáncer en Argentina, según el último registro de la Sociedad del Ministerio de Salud, que, permitime acá una digresión, vos sabés que los factores predisponentes marca la obesidad, marca el tabaquismo, marca el sedentarismo, pero ¿sabés qué no marca? Los agrotóxicos. Cosa que en el mundo, Francia, por ejemplo, está disminuyendo al 30% cada 5 años la producción de agrotóxicos, la utilización de agrotóxicos en los campos de ellos, y para el 2035 se prevé que no tiene que haber más agrotóxicos en los cultivos acá hay cada vez franceses. más, porque además la maleza se pone resistente y necesitan cada vez más pesticidas para agregarle a cada hectárea. Exactamente, y el problema es, te voy a marcar con datos muy precisos. El Ministerio de Salud dice 212 casos nuevos de cáncer cada 100.000 habitantes, pero en estas regiones supera los 300. Es una incidencia media y media alta. Podríamos tener una incidencia media baja. O sea que en las ciudades es más seguro, entre comillas, estar en materia de cáncer que en el campo. Totalmente. En estas regiones, si vos superponés un mapa de la incidencia que hay trabajos presentados de la incidencia de cáncer, con este gráfico que vos estás poniendo ahí, es directamente proporcional. O sea, la incidencia de cáncer. Cuanto más cultivos, más cáncer. Más cáncer. Exactamente, y sobre todo patologías cancerígenas que no son tan frecuentes de ver, como el cáncer de tiroides que mencionaba el médico, el hipotiroidismo, está directamente relacionado el cáncer de tiroides con los agrotóxicos, está directamente relacionado con el cáncer de próstata, cáncer de pulmón, cánceres que no son comunes, que tenemos incidencia en las grandes ciudades. Leo el informe de la Sociedad Argentina de Pediatría, que es una de las pocas instituciones que también hizo un informe sobre qué provocan los agrotóxicos. Cáncer, disrupción endocrina, o sea, lo que vos decías. Hipotiroidismo. Enfermedades neurodegenerativas, trastornos del neurodesarrollo infantil, malformaciones congénitas, tumores cerebrales, disfunciones del sistema nervioso central, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, ustedes, cuando uno va para allá, nadie quiere nombrar la soga en la casa del ahorcado. En este libro cuentan la historia conmovedora de una persona de Entre Ríos que se dedicaba a organizar eventos. Tenía una empresa de eventos. ¿Qué le pasó a esta mujer cuando empezó a interesarse? Porque, claro, ella conocía a todo el pueblo y veía que cada vez había más casos de cáncer. Entonces empezó a hacer una lista sobre la cantidad de gente que estaba con tumores, que se estaba muriendo, y empezó a llamar la atención de eso. ¿Qué le pasó? Tuvo que cerrar su empresa de eventos porque ya nadie la quería contratar porque era la persona que traía la mala noticia. Mientras hay plata, la mala noticia se disimula y al que le toca, pero siempre le termina tocando a los más pobres porque los dueños de estos campos no viven abajo del área fumigada, muchachos, ¿eh? No viven, ellos no toman de esa agua, no respiran de ese aire. Acá están los peones, están los que cultivan, están los que fumigan, y a esos le dicen, no pasa nada, son inventos del periodismo, son inventos de los ambientalistas.
Pero después cuando alguno se muere de cáncer, dice, bueno, le tocó a él, anda a saber por qué le habrá tocado. Rolando, un dato más. Hay 107 productos que se utilizan como agrotóxicos en Argentina. ¿Vos sabés que al menos uno de estos 107 está prohibido en algún país del mundo? O sea, y acá se usan. Y acá se usan y no hay ninguna legislación que regule el uso del agrotóxico en Argentina. Nada. La hiperproducción de alimentos a este costo, al costo del aumento de cáncer, no resuelve el hambre, porque este es uno de los argumentos. Dicen siempre, bueno, hace falta producir alimentos con tecnologías de agrotóxicos, organismos genéticamente modificados, para que al aumentar la producción esto alimente a más gente. Bueno, acá no se nota. Acá en la Argentina no se nota. Ustedes me dirán, bueno, no se come la soja, es verdad. La soja no se come, se manda para China para alimentar a los cerdos. ¿Y el arroz? El arroz mejora la producción. El arroz se cultiva con agrotóxicos, con organismos genéticamente modificados, como se le llama en los organismos internacionales. Sin embargo, a más producción de arroz, más caro está el arroz en la Argentina. ¿Y qué provoca ese encarecimiento de los alimentos? Hambre. ¿Dónde? Acá nomás, en el conurbano, véanlo. Hacia el caserío, hacia mi caserío. Yo soy de Calentón, pero en la brea estamos fríos. Cabrón, a mi familia venderlo hasta mi tío. Ni miedo, me voy preso, mato y muero por lo mío. Porque hacia el caserío, hacia mi caserío. La baby tiene un mío, solo en medio se lo crío. Me dijo que le pierde, pues entonces hacemos un trío. Lo amo, pero me amo más a mí, no confío. Nosotros estamos haciendo la leche acá con las chicas. Bueno, tengo un grupo que hace 1 mes y medio empezamos. Y bueno, más que nada por la necesidad que hay para ayudar a los chicos y que, bueno, que cada uno se pueda llevar la leche a la casa, ¿no? Muchos de estos chicos, esta es la segunda comida del día, son las 5 de la tarde, están tomando la merienda. La merienda es un vaso de leche y un pedazo de pan o la mitad de una factura. Esta es la nutrición que están teniendo todos los días nuestros chicos. ¿Se incrementó la cantidad de gente que recibía la ayuda previo a la pandemia ahora? Sí, total. Hay mucha más gente que necesita comida. Sí, total. Hay mucha más gente. Todos vienen a revisar, a ver el barrio, vienen a mirar qué falta y nunca se hacen cargo de las cosas. Nosotros necesitamos mejoría en el barrio. Por los chicos, por los grandes, por todos. Permiso. ¿Qué pasa con todo este agua, Gaby? Estaban jugando al carnaval los chicos. ¿Pero es un peligro ahí con la heladera? Sí, no, la heladera no anda, por eso. ¿No, ¿tenés heladera? No. ¿Y cómo refrigeras las cosas? Y cuando compro así le llevo a mi hermana o le llevo a mi mamá o digamos usamos las cosas en el día. Pero esto, por ejemplo, así los cables con los chicos, vos sabés que es peligroso. Sí, pero o sea, no, eso no, o sea, no los tocan ellos porque yo estoy acá, no. Los chicos acá, por lo que yo noto, es que en un yogur no te comen. O sea, acá se le da una chocolatada, un mate cocido, se hace frío, se le da un mate cocido, un té, lo que hay, porque no tienen leche, no tienen un yogur, como todos otros chicos, que no les alcanza. ¿Qué le estás dando de comer a tus hijos, Gaby? Buscan el merendero, de la Tona, o del Tete, o de Belén. Por ahí te cambian el almuerzo por la merienda, porque no tienen. Y si tienen, por ahí comen a la noche, porque también acá hay otros comedores que ayudan, porque en la casa muchos no tienen trabajo. Hay muchas madres que están solteras y que no tienen ayuda de nada del gobierno, solamente la asignación, pero con la asignación deben tirar una semana y no llegan al mes. Necesitamos un merendero, que se hagan cargo de los chicos, que le den la leche, que le den de comer a la noche, que le den comida. Y, Carmen, sí. ¿Usted tuvo que cambiar su alimentación? ¿Tuvo que dejar de comer algo para poder darle de comer a sus hijos, a sus nietos? Sí, yo tengo 5 chicos que ya son grandes, todos trabajan, pero con esta pandemia falta alimentación. Yo soy una persona de la que también tengo necesidad también y bueno, también he pasado, por eso también es que puse el merendero, ¿no? Por la necesidad que también yo pasé en esta pandemia. Porque trabajo, mi marido está sin trabajo, hace changa, yo también. Yo bueno, ahora estoy trabajando en la cooperativa, pero también no nos alcanza. ¿Qué es esto que tenés acá? Eso usamos para hacer mate cocido, pero si no chocolatada, leche, pan casero, o por ahí galletita, factura.
Esto es lo que te donan para Sí. que los chicos puedan tener Claro, pan, una merienda. todo eso, sí, sí. Yo no trabajo, yo me arreglo acá vendiendo algunas cositas, me voy a la feria, tengo mi casita que ando pidiendo algunas cosas, algunas chapas, algunos tirantes, pero hasta ahora no me dieron el ok. ¿Agua tiene, Carmen? Agua solamente afuera, adentro no tengo. Así es como se utiliza el agua potable en el barrio Esperanza, en Pablo Podestá. De esto tienen que tomar, de esto se tienen que hidratar la gente de este barrio. No tienen el servicio público más esencial que es el agua dentro de sus casas. En el verano no alcanza el agua que nosotros estamos teniendo. ¿Se quedan sin agua en el verano? Quedamos sin agua. ¿Cómo es el tema del agua? Sí, es terrible. No podemos tomar. Yo tengo una olla que en eso yo calentaba agua. Está lleno de sarro. No se puede tomar. Esto es Ese los es el residuos agua, del agua que claro, usted está tomando. Vos calentás el agua Sí. y queda todo así. Y esto. Yo me estoy tragando esto. Esto me estoy tragando. Este es el agua que saca El usted agua, de la sí. canilla. Ese es Pero el agua. tiene mucho residuo esto. Sí, yo analicé eso. Eso no sirve ni para tomarme. No lo tomes. Y viste que tiene un sabor. Horrible. Queremos también tomar agua limpia para los chicos, para mí. Hay gente mayor también acá. Siempre vienen, prometen y no cumplen. Ese es un pozo ciego. Ahí sale toda la mierda de ella. Y no podemos vivir así. ¿Y los chicos tienen que estar en contacto permanente con esto? Los chicos a veces juegan con esto. Hay un olor tremendo. En verano esto fermenta mucho. Ahora con el calor se siente. Claro, con el calor y se siente más el olor. Ese olor a tóxico tiene. Estas son las cloacas que hay acá en este barrio. Así de esta manera están drenando todos los residuos cloacales. Esto también forma parte de la salud integral de la gente. Esto es una cloaca de un plan que al final no se terminó. La idea era, corre por abajo, corre un caño. Y bueno, todo esto daba una vuelta y tenía una cámara y de la cámara venían los camiones, la desagotaban y ese era el supuesto funcionamiento. Pero esto está tapado. Nunca lo terminaron de habilitar. Quedó todo así. Y esto, a medida que la gente se fue enganchando de los caños, se les iba saliendo todo por arriba. Cuando llueve mucho el agua rebalsa de la zanja y se mete el agua podrida dentro de las casas. Se te mojan los muebles, las heladeras, todo. Ellos vienen siempre, te dan una cama, te dan un colchón, está todo bien, pero después vuelve de vuelta a llover, a inundarse y se lo lleva de vuelta al agua. Me quedó tapado y tengo una historia tengo que hacer y quiero hacer un pocito ahí yo. Sí. Para tener el baño. ¿Baño? ¿Usted no tiene baño? No, mostrarle la baño ahí adentro. Acá es donde usted baña a los chicos. Sí, todo, sí. ¿Tiene agua? Chico, todo. Agua sí tengo, pero no ves que como me taparon todo de allá, no baja y se me llena, ahí tengo que estar sacando con balde. Todo el agua servida queda El todo agua, acá. todo eso, sí, lo que Ahí es donde yo están los chicos donde jugando, tengo los baños, tengo que todo. bañar todo acá. Todo acá. Sí. ¿Tuvo que dejar de comer en este último tiempo? Sí. Sí, ¿No le sí. alcanza para comer? No me alcanza. No alcanza, no nos alcanza para nada. ¿Los chicos tienen los controles de salud? ¿Vos notás que se están controlando o ha dejado de pasar eso? No, para mí no pasa eso acá mucho. O sea, acá hay una salita acá cerca, pero por ahí a veces no se da con los turnos, no llegan. Y sí, habría que traer a alguien que los atienda acá en el barrio, porque hay muchos que no cuentan con eso. ¿Tienen controles de salud, Carmen? No, acá en el barrio no. Hay mucha gente que no tienen vacuna. Empezando de mi familia, le faltan las vacunas, no se ponen, y hay muchos chicos que están sin vacuna y no van a la escuela. ¿La desnutrición se incrementó? ¿La malnutrición? ¿Vos qué notás en los chicos de tu barrio? No, sí. Por la falta de alimentos ya te puedo decir que no comen bien los chicos. ¿Vos tuviste que dejar de comer alguna comida para darle de comer a tus hijos? Sí, muchas veces he hecho eso.
¿Y qué haces? ¿Con qué suplís eso? ¿Qué comés? ¿Qué tomás? ¿Te tomás un mate cocido? Sí, mate cocido. ¿Dejaste de comer el almuerzo o la cena? Sí, o sea, el almuerzo al mediodía. ¿No comés? No. ¿Estaba tomando mate recién? Sí, tereré. ¿Tereré? ¿Y con eso engaña el estómago? Soy diabética y hipertensa. Tengo un poco de todo. ¿Y tiene los remedios? Por ahora no puedo conseguir. ¿Nadie le da los remedios? No me quieren dar. Y están carísimos los medicamentos. Esto es lo que muchas veces suple el vaso de leche, que es el mate cocido. Fíjense cómo la gente se tiene que adaptar a cambiar las comidas, a adaptarse, a tratar de engañar el estómago para no pasar hambre. Hambre siempre nosotros tuvimos porque nosotros no tenemos trabajo. Yo he dejado de trabajar por hora, mi compañero está enfermo, nosotros no trabajamos, no tenemos pensión, no tenemos nada, ni jubilación. ¿Usted cambió, por ejemplo, el almuerzo por un mate cocido? Sí. Los chicos ahora están con té y pan. ¿Té y pan solamente hoy? Sí, hoy sí. Esto que les acabamos de mostrar sucede en el barrio Esperanza. Es en 3 de febrero. La administración de 3 de febrero, ustedes saben, es de Cambiemos. En la provincia gobierna Axel Kicillof, que es del Frente de Todos, y en la nacional gobierna el presidente Alberto Fernández, que es del Frente de Todos. Quiero decir, en la línea de responsabilidades políticas hay está mezclada. Y entonces uno dice, che, pero si las cloacas son una tecnología que lleva, no sé, por lo menos 120 años, estoy pensando, algún urbanista lo debe tener más claro, pero en la Argentina, en Buenos Aires, en La Plata, hay cloacas desde hace más de 100 años. No estamos hablando de tecnología de punta. Y estos barrios, además, ya fueron relevados por el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, que en algún momento se urbanizarán. Mientras tanto, ¿no pueden hacer alguna cloaca de emergencia para que la gente no viva en estas condiciones? ¿Cuánto piensan que sale ustedes comparado con el presupuesto de un municipio? ¿Cuánto piensan que salen? Poca plata. No es que, a ver, si tienen que hacer una cloaca de emergencia para que la gente no ande entre la mierda, no es muy caro, ¿eh? Debe ser mucho más caro que pintar placitas, pintar veredas y todas esas cosas que les encantan hacer a los intendentes cuando hay campaña electoral. Y entonces uno dice, ¿por qué no lo hacen? Porque no quieren, porque no les interesa. Porque piensan todos, todos piensan que es más negocio pasar por la villa de turno, hacer campaña, repartir chapas, colchones y después prometer que van a hacer la cloaca e irse hasta la próxima elección. Y esto es recurrente, la propia gente lo dice. Esto en lo que tiene que ver con la infraestructura, lo más elemental, las cloacas, viejo, un invento del siglo XIX, hecho para combatir justamente las enfermedades y las pestes. Para eso se hicieron las cloacas, para que la gente no tomara contacto con las aguas servidas, con los desechos, con la caca, algo tan sencillo como eso. Tecnología del siglo XIX no se puede hacer en el siglo XXI. Tan caro cuesta, tan difícil es hacerlo, tantos años tienen que pasar para que alguien se ponga las pilas y le ponga cloaca a esta gente. Hace 20 años yo conozco este lugar también, al que fue el doctor Rodrigo Salemi. Pero yo les estaba hablando antes del arroz, que no tiene que ver necesariamente con la infraestructura, porque los niveles de problemas son diferentes. La infraestructura tiene que ver con la gestión política. Ustedes me dirán, bueno, la alimentación también, pero también tiene que ver con la manera que se gana la gente el sustento, si consigue laburo, si no hay laburo en la Argentina, si mejora la situación del laburo, ya no van a tener que ir a los comedores. Pero mientras tanto, lo que se ve es lo que yo les contaba a partir del informe del arroz. La Argentina produce cada vez más alimentos, pero para el común de la gente los alimentos son cada vez más caros. Se produce más aceite, el aceite aumenta un 80% en el año, casi el doble que la inflación hasta ahora. Se produce cada vez más arroz, pero el arroz aumentó en estos 2 años de pandemia 254 contra un 100% que aumentaron las jubilaciones y el haber mínimo. Entonces, se producen más alimentos, pero esos alimentos no llegan a la gente y la gente termina comiendo cualquier basura o suprimiendo un almuerzo o suprimiendo una cena. Hace poco también les contamos en GPS cómo se verificaba un aumento en todo lo que tuviera que ver
con la comida vinculada al desayuno, las harinas, la yerba, porque la gente, y ustedes lo veían en esta nota, deja de almorzar, deja de cenar para engañar al estómago con mate cocido o con harinas. Y mientras tanto la Argentina produce cada vez más alimentos y esos alimentos llegan más caros a la gente que los necesita. Además, hay otro nivel, Rodrigo, que es el deterioro en la salud, porque toda la gente que vos viste, gracias si come, de salud ni hablar. No, totalmente. A ver, lo que es la salud elemental básica de esta gente está muy por debajo de lo que podemos pensar. Es inimaginable y no estamos muy lejos de lo que es la General Paz. Estamos acá nomás, Rolando. No tienen acceso esto es primer a la salud. cordón del conurbano. 3 de febrero, primer cordón del conurbano. Es primer cordón del conurbano y no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a la salud básica, a los controles de salud. La verdad que cuando fui a hacer la nota, veíamos la realidad de los chiquitos y esa realidad que entristecía hace mucho tiempo de ver los chicos descalzos, sin zapatillas, caminando entre las aguas hervidas, yendo a buscar, ¿sí?, el pedazo de pan y el vaso de leche porque no tienen otra cosa para comer. Es muy triste, y es muy triste porque estos son los chicos malnutridos, ¿sí?, que van a terminar... A ver. Pero además, ¿qué puede esperar de un pibe malnutrido con sus defensas bajas en un lugar donde en el medio de la mierda? Bueno, justamente la incidencia de enfermedades infecciosas aumenta en este tipo de contexto. No lo digo yo, lo dice la Sociedad Argentina de Pediatría. La malnutrición incrementa los procesos de enfermedades infecciosas y es uno de los determinantes de que en ese lugar se ejerce la malnutrición. Yo estuve ahí hace casi 15 años, ¿sí?, y fui a hacer una nota a propósito de la cantidad de enfermedades respiratorias que tenían los pibes. Entonces yo preguntaba, ¿por qué tienen tanto asma, tanta enfermedad respiratoria? Todos los pibes andaban con un puff que a gatas iban y conseguían en la salita. Y era por esto. Viven en lugares mal calefaccionados y además están en contacto con un clima absolutamente insalubre. Entonces tenían una cantidad de problemas respiratorios increíble. Totalmente. A ver, la salud no es solamente el completo estado que me siento bien. A ver, la salud integral tiene que ver con esto, con la vivienda, con la alimentación, con los controles periódicos que no los están teniendo. Pero, a ver, es muy triste que yo hablaba con la gente, Rolando, y me decían, no, me dice, una mamá me decía, me dice, le di pan y mate cocido, dice, ahora hace un ratito, le digo, pero son las 5 de la tarde, le digo. Sí, me dice, es que es la primer comida. Pan y mate cocido, harina y mate cocido. Sí. Y párrafo aparte, la hierba está entre las cosas que más aumentó. O sea, lo que más consumen los pobres para engañarle el estómago es lo que más aumenta. Sí, ¿y cuáles son los segundos elementos más consumidos por esta gente? Arroz y fideos. Rodrigo, además, esa mujer que entrevistaste que te dijo que era diabética y que no tomaba los medicamentos, esa mujer tiene una muerte horrible y segura a muy corto plazo. La esperanza de vida, si vos te basás, la esperanza de vida al nacer, que es uno de los parámetros que te marca la salud global de una comunidad o de un país o de un distrito, en estos lugares está muy por debajo de lo que nosotros podemos conocer o lo que nos marca lo que es la estrategia sanitaria en la Argentina. Bueno, pero además es sencillo, cuando vos ves a esa gente que tiene, no sé, 45 años y tienen un nivel de obesidad, claro, que ya de por sí, al llegar a esa edad con ese nivel de obesidad, es garantía segura de que en 3, 2, 1 empezás a tener problemas graves. Totalmente, y esto no solamente es falta de salud, es falta de educación sanitaria, la falta de... A ver, es muy sencillo educar a la gente a que aprenda a comer, cosa que no se está viendo en la Argentina. Bueno, vos es que acordate que cuando arrancó la tarjeta alimentar, antes de la pandemia, se hacía también algún grado de convocatoria a la gente para intentar que la gente comiera menos fideos y más legumbre, para que aprovecharan las proteínas vegetales, porque estaban más baratas que la harina. Todo eso después de la pandemia quedó en la nada. Totalmente. A ver, los planes educativos, sanitarios, no existen en la Argentina. No existe un lugar que diga, bueno, vamos a poner un programa donde le enseñemos a la gente a cocinar con lo que tiene, con lo más barato que se consigue hoy en el mercado, que son justamente las legumbres. ¿Sí? No existe. Bueno, pero además hay una imposibilidad de acceso al alimento. Digo, si el único acceso al alimento tiene que ver con las harinas y con la yerba, no hay posibilidad ni siquiera material de aproximarse a un guiso de lentejas, a unas lentejas cocidas. Y además están cocidas en esa agua que probablemente ni siquiera sea apta para cocinar. Sí, totalmente. No, te digo, es un nudo que no sabes por dónde empezar a desatarlo. Digo, sí, pero en algún momento se van a tener que poner las pilas. Ahora bien, uno dice, ¿y por qué en estos lugares donde los niveles de hambre son críticos, todavía son los comedores los que dan de comer? Es decir, nunca a nadie se le ocurre una idea
para decir, bueno, hay que intervenir en estos lugares y hacer una intervención profunda? Porque todos piensan que algún día esto va a pasar. Y es como la zanahoria y el burro. Van tirando, decir, no, bueno, pero esto cuando venga la reactivación los comedores van a desaparecer. Hace 20 años que existen los comedores en la Argentina, los comedores, los merenderos, como quieran llamarlo. Vinieron para quedarse, pasó todo el kirchnerismo, pasó el macrismo, pasó el gobierno de Alberto Fernández y cada vez hay más comedores en la Argentina. Esto es una cuestión estructural, entonces no sería hora ya de decir, bueno, che, encontremos algún plan diferente que sea mejorar la alimentación, ya que vamos a repartir los alimentos, porque lo que se hace hoy por hoy es un revoleo de alimentos y de plata que cada persona utiliza como puede cuando te lo devora la inflación. ¿No sería momento de decir, bueno, ya que el hambre vino para quedarse y es un problema endémico en la Argentina, resolverlo de alguna manera? ¿No debería el Estado, los municipios, alguien tomar en sí los comedores y hacerlos el centro de reunión de los barrios más populares, los barrios más marginales, para que ahí se estructure la salita, digamos que le den de comer a la gente, que le den buena comida, que el que tenga que venir y llevarse un tupper le den de comer? Digo, no habría que hacerlo, y que esto quede a criterio de cada comedor, si el puntero le baja los alimentos, si el intendente le da, si no le da, si el tipo consigue de más, por otra puerta los termina vendiendo y esos alimentos terminan en las ferias populares, que dicen tienen la leyenda prohibida su venta, pero se terminan vendiendo en las ferias populares porque alguno necesita ganarse unos mangos. Es un sistema desordenado. Es un sistema totalmente desordenado, pero es un sistema, a ver, muy desagradable. Que depende de la buena voluntad de la gente, porque toda la gente que vos viste son gente voluntariosa, pero no saben, no son nutricionistas, no son asistentes sociales, es gente que ayuda y da una mano como puede y lo bien que hacen. Pero ya a esta altura del partido, cuando se ve que el hambre no va a pasar en 10 días, y no va a pasar porque haya una reactivación económica, y esto lo dice siempre el propio exministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, que es un experto, dice, bueno, por más que la Argentina crezca a tasas chinas, va a tardar mucho tiempo y hay un núcleo duro de pobreza que no se va a recuperar, hay que intervenir. ¿Puede seguirse con esta cosa de decir, bueno, que sean cada uno, que haya muchos comedores y que la gente come en los comedores? No, hay que entrar y hacer algo serio. Totalmente, le ponen mucha voluntad, como vos decías, le ponen mucho huevo para hablar en términos cancheros, ¿sí? Es la gente que tiene los merenderos para tratar de darle un poco de sustento y de alimento a los vecinos de su barrio. Pero ¿vos conociste alguna vez a algún político, Rolando, que dijera la realidad, cómo se está plasmada? Que dijera la pobreza llegó para quedarse en Argentina, hagamos algo. No, pero ponele que no la digan, pero están para pensar soluciones, no para poner parche permanentemente. No, pero primero para hacer eso, primero hay que reconocerla. No se reconoce la pobreza en Argentina. No, sí, todo el mundo la reconoce, la hablan, la miden, la toman. Digamos, todo el mundo te dice que la estadística de pobreza se difunde, se sinceró, se sabe, si no está la estadística de la UCA, hay diferentes mediciones de pobreza y de canasta básica en todos los gobiernos provinciales. La medición está. El problema es que todos piensan que esto se va a pasar, como la pandemia. Un día va a pasar, pero para la pandemia hubo que poner vacuna. Entonces, al hambre hay que hacer actividades concretas. Si no se puede seguir quedando a criterio de que revoleás alimentos, revoleás plata y esto se resuelve mágicamente. En salud pública eso se llama accesibilidad, y la accesibilidad en este caso es a los alimentos, porque es una parte muy importante que forma parte de la salud pública, que es la nutrición. ¿Sí? La nutrición impacta directamente a lo que es el crecimiento y el desarrollo, sobre todo de los chicos. Néstor Espósito, ¿qué pasó con Ramos Padilla? Mira, le preguntaron concretamente al ex juez federal de Dolores, hoy juez electoral en La Plata, juez federal con competencia electoral en La Plata, si él se había sentido de alguna manera intimidado cuando estaba al frente del juzgado de Dolores y en la causa de Alessio, si se había sentido intimidado. ¿Y a cuánto de qué le preguntaron esto? Seré curioso. Hay una investigación que lleva adelante la fiscal Paloma Ochoa, que es casi, te diría, que una causa paralela a la de la mesa judicial. En esa causa, concretamente, lo que se investiga es si al juez Ramos Padilla y a otros magistrados, en un rato vamos a ver un informe que es escalofriante, que si se sentían presionados por el gobierno de Mauricio Macri. Pero si Macri dijo que lo quería echar, lo dijo en público. Bueno, fíjate qué es lo que dijo. Así de sencillo. Acordate que Macri, cuando arrancó la causa de Alessio, y la imputación a Stornelli,
Macri dijo a este juez hay que echarlo y mandó, él anunció que iba a pedir al Consejo de la Magistratura que lo echaran. No solo eso, lo promovió en el Consejo de la Magistratura, lo promovió el entonces representante Juan Bautista Maí, que soy fiscal general en la capital federal, y el juicio, el pedido de juicio, el trámite, lo llevó adelante el representante legislativo en ese momento del gobierno, Pablo Tonelli. Ramos Padilla respondió por escrito, tiene la prerrogativa de hacerlo como juez, y esto es algo de lo que le respondió a la fiscal Paloma Ochoa cuando le preguntaba esa cuestión. Mirá, estamos viendo ahí, obviamente no pretendan que yo le alcance a leer. Mediante una serie de escuchas obtenidas a partir de un amplio dispositivo ilegal que se había montado en la cárcel de Seiza, se formuló una nueva operación de inteligencia por la que se pretendió sostener que la enorme cantidad de pruebas secuestradas en el allanamiento se trataba solo de un complot. Esto es lo que se llamó en su momento la operación PUF, donde Carrió decía que le había llegado por debajo de un sobre de una puerta las pinchaduras de teléfono que estaban haciendo de manera ilegal a los presos de Seiza. También de eso habla en la eso lo mostramos nosotros, ¿te acordás? Cuando mostramos la escucha del jefe de inteligencia, que decía cableamos de Seiza con el acuerdo del juez Villena. Alambramos Ezeiza, ese era el término. Bueno, ¿qué más dice el juez Ramos Padilla? Mirá, lo tenés puesto ahí. Bueno, la siguiente placa termina explicando cómo fue todo el mecanismo. A ver si podemos ponerla para que quede claro. Para blanquear las escuchas de Stornelli y también de Elisa Carrió, recordamos cómo fue esta historia. Al día siguiente de que estalla la causa de Alessio, el fiscal Carlos Stornelli y Elisa Carrió reciben información presuntamente anónima donde le contaban las escuchas que tenían de los presos del kirchnerismo que estaban en Ezeiza, donde hablaban de esa cuestión. Claro, y decían que era un complot. Decís, ¿cómo iban a hacer un complot los tipos que estaban presos? Lo que el juez Ramos Padilla dice es que había un complot, pero que era al revés, que no había un complot para voltear la causa Cuaderno, sino que las escuchas ilegales eran un complot para voltear la causa de Alessio. Pero esto que era de sentido común, acordate que cuántos colegas ponían cara de qué terrible lo que está pasando, ¿no? Y era de sentido común, decir, bueno, cuando vos escuchabas las conversaciones, creo que era... ¿Quién hablaba? Schiavi con Eduardo Valdés. Con Eduardo Valdés. El autor de la frase Bonadío Puff, Stornelli Puff, es Eduardo Valdés. Era una conversación de dos tipos que se habían enterado un dato. Digo, no es que decían, y ahora vamos a hacer esto y después vamos a hacer... Era eso. Bueno, en resumidas cuentas, las dos causas a las que investiga por un lado el PUF... Y después se cayó todo eso. En rigor, todavía está abierto porque el fiscal Carlos Stornelli sigue siendo... bueno, otro delirio. Explícame cómo Stornelli, que estaba acusado en Dolores, él mismo investigaba un supuesto complot en su contra. Exactamente. Tenía el doble rol. En un lado el investigado, en otro lado era el querellante en esa cuestión. Cosa que pasan en el Poder Judicial argentino. Vos te preguntarás, bueno, ¿y con esto? Claro, pero eso mismo después... Si alguien está de los dos lados del mostrador, te persiguen y te acusan de negociaciones incompatibles con los funcionarios públicos. Y ellos pueden estar de los dos lados del mostrador, como acusado y como investigador, y a ellos no le dice nadie nada. La pregunta central a todo esto, imagino, interpretando, haciendo una exégesis de todo esto, ¿va a pasar algo con esto? No, olvídate, no va a pasar nada. Explícame bien qué es lo que pasa con el informe de la DAJUDECO, porque además ahora se metió la Corte Suprema. Mirá, la DAJUDECO es un organismo que está pensado, dependía del Ministerio Público Fiscal, está pensado para ayudar en las investigaciones por crimen organizado complicado. A esa DAJUDECO, que es la misma... Es la que pincha los teléfonos. Exactamente, es la misma. Que ya es una anticuaya pinchar los teléfonos si todo el mundo habla por WhatsApp. Bueno, pero además de eso, todavía sigue existiendo los CD y hasta hace no mucho se grababan las conversaciones en cassette. Hasta no hace mucho. Tecnología de punta, ¿eh? Sí, básicamente. Bueno, también había toda una denuncia respecto de a quién le compraban los CD y quién los importaba en la Argentina. Bueno, son 10 pesos aparte. Lo que le encargaron concretamente en una causa en la que vuelve a investigarse la mesa judicial, una causa que está en pleno desarrollo, le pidieron que en fuentes abiertas, básicamente en las redes sociales y en los medios de comunicación, buscaran a dos grupos, uno de presuntos perseguidores y otro de presuntos perseguidos. Mira, vamos a ver quién estaba en el grupo de los perseguidores y quiénes eran los supuestos perseguidos. Adelanto.
En el grupo de los perseguidores aparecen Elisa Carrió, Mauricio Macri, Germán Garabano, Pablo Clusellas, Ernesto Sanz, Guillermo Lipera, el abogado. Sí, Guillermo todos los tipos Lipera. vinculados a lo judicial y a las denuncias que tenían que ver con Comodoro Pi y con causas de corrupción federales. Con la mesa judicial que, según esta acusación... Ampliada. Claro, ampliada, que manipulaba, que digitalizaba las causas en Comodoro Pi. ¿Cuál era el grupo de los investigados? Bueno, ahí aparecen el juez Eduardo Fara, el juez Eduardo Freiler, a la sazón destituidos. Claro, que fueron algunos denunciados y otros destituidos. Ana María Figueroa, Martina Forns, Diana Cañal y un nombre central en esta historia que es el de la ex procuradora Alejandra Gil Carbó. Ahí nos vamos a detener porque en las próximas placas vas a ver qué es lo que encontró la Dajudeco que se hacía respecto... Que, dicho sea de paso, a Gil Carbó que le dijeron que la obligaron a renunciar supuestamente porque había cobrado una coima para alquilar el edificio y la causa se cayó. La causa se cayó y te acordás que Gil Carbó nos terminó contando... Hablando de causas caídas, porque además nosotros nos vamos olvidando la cantidad de cosas que se presentaron con gran escándalo y después terminaron siendo globo, cañita voladora, cosas pedorras. ¿Se acuerdan del mausoleo de Néstor Kirchner? Que eso lo había construido Lázaro Báez y que ese mausoleo ahí llegaron a decir o que escondían la plata o que se había hecho con dinero espurio, que era un delito. También se cerró la causa, cerró el juez Ariel Lijo. Esta semana terminó cerrando el juez Ariel Lijo. Todas esas cosas que se presentaron como denuncias terribles y qué sé yo, la justicia las tuvo más o menos frisadas porque en lugar de rechazarlas después de 2 pericias, porque eran disparates, la dejaron correr y ahora, cuando empiezan a darse cuenta que son insostenibles, se van cerrando. Sí. Memorándum, dólar futuro, con juicio oral, el mausoleo de Néstor Kirchner, las cartas que tenía Cristina en su poder que le había regalado Vladimir Putin, la de Gil Carbó, todas esas se cerraron por inexistencia de delito. Ojo con eso, una línea, porque no se cerraron todas. Y en Comodoro Pi empezaron a oler sangre con los resultados electorales. Así que cuidado con eso. Sí, mirá, quedan todavía algunas abiertas. Sí, claro que quedan abiertas. Mira, a tus espaldas tenías recién la lista de quienes habían operado en los medios y en las redes contra Gil Carbó. Ahí tenés los nombres: Elisa Carrió, Germán Garabano, Patricia Bullrich, Laura Alonso, Guillermo Lipera, Federico Pinedo. Está bien, pero con todo lo que los hemos criticado, ¿cuál sería el delito de hablar de temas que estaban siendo públicos? El asunto es si conspiraron, no si hablaron. Vamos a analizarlo en este punto, Orlando. Si presionaron, erosionaron a determinados personajes políticos que luego terminaron de una u otra manera fuera del Poder Judicial mediante toda esta técnica que tiene que ver con ingeniería social, sí, lo hicieron. Ahora esto... Pero eso es discusión en la esfera pública, no es delito. Tal cual. Ahora, si no, terminaríamos nosotros los periodistas presos todos los días. Este trabajo se lo podías haber encargado a un alumno de primer año de la carrera de periodismo. Decirle, che, revisate en las redes sociales a ver qué dijo fulano sobre Mengano y lo podés calificar como un trabajo de primer año de semiótica de una cuestión. No sé si la Dajudeco está para esto, pero esto fue finalmente lo que hizo. 326 páginas que le entregaron al fiscal Franco Picardi en una causa en la que se está investigando si hubo toda una operación entre mediática y judicial. Está bien, pero esto no está cruzado con los llamados. Sí, claro, es porque ahí es donde uno dice, bueno, mientras decían esto, se reunían y conspiraban de otra manera. Sí, pero esa prueba es imposible de conseguir, porque a lo sumo lo que se puede encontrar es quién hablaba con quién, pero no qué hablaba con quién. Claro. Entonces, vos podés saber que Juan se comunicaba con Pedro, pero qué le dijo Juan a Pedro no lo vas a saber nunca. De manera tal que en esta también es hartamente improbable que la causa prospere. Sí, no, a ver, podrán cruzar los datos que sean, pero no es delito. Hablar no es delito, por ahora, en este país. Sí. La semana pasada nosotros les estuvimos contando qué pasa en el principal puerto de la Argentina y uno de los principales puertos del mundo. Claro, nosotros vivimos acá y pensamos que el principal puerto es Buenos Aires. Bueno, no, muchachos, desde hace más de 20 años el principal complejo portuario está ubicado en la provincia de Santa Fe, entre Puerto San Martín y Puerto San Lorenzo. Claro, el nombre es largo, es el complejo portuario San Martín, San Lorenzo. En ese lugar había un sindicato, ese sindicato estuvo complicado, estaba intervenido. ¿Cómo es normalizar semejante puerto? Insisto, es uno de los principales puertos del mundo, ese lugar.
De ahí sale buena parte del dinero que luego se convierte en divisas y entra a la Argentina. José Castro fue el delegado normalizador de esto y ya está. Ya está. El lunes son las elecciones. El lunes. Y después ya te vas. Sí, en 15 días me voy. Sí. Contá la magnitud de esos puertos. Bueno, ahí está, nosotros tenemos algunas imágenes, pero... Estoy condicionado un poco por lo que vimos en el otro bloque, que el doctor estuvo hablando. Detrás del arroz, el cáncer. Es todo un problema que yo lo iba a desarrollar en su momento. De los 54.000 millones de dólares que exporta la Argentina, 26.000 millones de dólares son productos derivados, granos, soja y derivados, y aceite. Bueno, de esos el 80% se exporta de estos puertos del Gran Rosario. Timbúes, o sea, desde Arroyo Seco hasta Timbúes. El centro neurálgico es Arroyo Seco. O sea, todo lo que se produce en Córdoba, en Santa Fe, sale directamente por ahí. Sale directamente por ahí. Es impresionante la importancia estratégica. Esa es una Argentina de primer mundo. También está la otra Argentina, como lo he visto en el bloque anterior. Sí, la de acá, la del conurbano. Sí, que viene bien decirlo también. Bueno, de ahí se exportan 20.000 millones de dólares. Pero son 20.000 millones de dólares con saldo de balance de pago prácticamente de ese monto. Bueno, es que las famosas divisas del campo que está esperando ahora el Banco Central para ver si empata un poquito y logra hacer bajar el dólar, la mayoría salen de ahí. Salen de ahí. Por ejemplo, el sector automotriz genera mucha mano de obra, pero insume muchos dólares. En cambio, lo que sale por Puerto General San Martín, que ahí sale el 50% de la producción granaria del país, sale en Puerto General San Martín y en Timbúes. Y vos decías que ese puerto, o ese complejo portuario, pues son varios kilómetros de puertos uno al lado del otro, es equivalente o es uno de los mayores puertos o complejos del mundo. Del mundo. Supera a Nueva Orleans, al puerto de Santos. Es una economía de primer mundo. O sea, me van a pelear el doctor, pero después... No te conviene pelearte con No, sabe mucho. Pero el agro es un sistema productivo súper eficiente, con cuestiones que hay que discutir, como el tema del uso de los agroquímicos, que yo respeto lo que dice el doctor. El tema del transporte ferroviario es súper eficiente, el transporte por vía camiones, vía ruta, requiere inversiones. Puedo decir que estos además son puertos modernos. Los puertos son súper modernos, es una Argentina de primer mundo. O sea, una logística de primer mundo. De primer mundo. Los argentinos tenemos o la clase dirigente, creo yo, que es una opinión personal, que tienen que abandonar la grieta y empezar a discutir cuestiones estratégicas no para el crecimiento, por acá lo dijeron, para el desarrollo, para que esos beneficios lleguen y para que los alimentos bajen de precio y para que pero si no tenemos divisas, es imposible el desarrollo. Y los puertos generan divisas genuinas que sirven para comprar insumos para la industria, para la medicina. Y que es lo que Argentina necesita y necesitó siempre. Aprovecho que te tengo acá, pues son tantas cosas para preguntarte. ¿Qué pasa con la bajante del Paraná? ¿Afecta a los puertos? Sí, totalmente, porque los buques entran 2.500 en el complejo agroexportador del Gran Rosario, con centro en Puerto General San Martín, entran 2.500 buques anuales, que hoy salen con menos carga porque tienen que completar la carga en Bahía Blanca, porque... porque tocan el lecho del río. El lecho del río, sí. Porque hay tan poca agua que tocan el lecho del río, entonces no pueden ir muy cargados. Eso ha afectado profundamente la economía del país, sí, la está afectando profundamente. O sea, la bajante del Paraná afecta cómo salen los barcos cargados. Con menos carga salen, con menos carga. Sí, es terrible. Además, a ver, aclarémosle a la gente, ¿y qué barco? Porque nosotros vivimos en la ciudad, a lo sumo, de lejos vemos pasar un barco en el Río de la Plata y decimos, che, qué barco. Cuando uno los ve de cerca en el Paraná, son animales. Los Panamax, esos son... Los Panamax son los más grandes, tengo entendido. Sí, son los más grandes. Y bueno, requieren de mucho calado, entonces pasan por la red troncal de la hidrovía
Y bueno, y a veces, ahora quedó varado un barco en Villa Coronel Galvez, cerca de Rosario, quedó varado un barco. ¿Qué pasa? ¿Se hace un embotellamiento como en la autopista? Claro, claro, sí, sí. ¿Qué? ¿Y no puede pasar el otro por el costado? Porque si no toca la tierra. Claro, tiene que moverlo, sí, sí, tiene que moverlo. Porque es una calle angosta, el canal es una calle angosta. Pero, disculpen mi ignorancia, ¿da para mano y contramano? ¿Pueden pasar mano y contramano? No. ¿No? No. O sea, si va uno, no... Sí, es muy angosto, sí. Depende del sector del canal, pero es muy angosto. Y siempre, y no se puede hacer otra cosa. O sea, ¿se podría dragar más o no? Sí, se puede dragar más, pero estamos justo con el tema. Sí, ahora sí, con el dragado de la hidrovía. De la hidrovía, que hay una empresa privada que lo hace, que bueno, el Estado quiere meterse ahí, bueno, todo un tema de discusión. Yo en esto quiero decirle algo. Hay que abandonar la grieta y empezar a discutir los grandes temas estratégicos del país. Ustedes se darán cuenta que ahora no se habla más de plataformas políticas. Vos, Rolando, que sos más o menos de la edad mía, más joven sos, pero se hablaba antes de plataformas políticas. Hoy todo es imágenes. Lo que dijo el doctor, el tema todo eso no se habla. José, nos tenemos que ir, te agradezco mucho que hayas venido. Felicitaciones por el laburo, así que por normalizar semejante monstruo. Así que muchas gracias. Dale.